Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas acerca de el amparo directo en revisión 4306/2020. Se trata de un tema que aborda el aspecto de la responsabilidad civil extracontractual, el llamado derecho de daños, y específicamente se refiere también la sentencia, nos lo van a platicar nuestras invitadas, a las cuestiones del daño moral y de los daños punitivos. Para entender el alcance de esta importante resolución, le doy la bienvenida al programa a Irlanda Denise Ábalos Núñez, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Irlanda, bienvenida nuevamente, Ya lo dijo la Muchas Corte. gracias, doctor. Un privilegio tenerte aquí. Gracias. Y también le doy la bienvenida al programa a Alma Rubí Villarreal, jueza de distrito, jueza federal especializada en materia laboral. Alma, gracias por estar aquí, muy amable. Gracias, un gusto. Y el gusto para nosotros recibirte. Alma, ayúdanos a entender, te pido por favor, si fueras tan amable, el contexto fáctico. ¿Cuáles son los hechos que me parece que además reflejan una dimensión humana que luego se proyecta a lo largo de la argumentación jurídica y que es muy importante que nuestra audiencia tenga muy claro? Si fueras tan amable, por favor. Sí, se trata de una señora que contrata un seguro de vida individual con una empresa aseguradora y además pacta un bono adicional, un seguro adicional denominado por las enfermedades infarto y cáncer cérvico-uterino. Después, ella trata de embarazarse, no lo logra y acude a una revisión médica. Ahí le detectan que tiene el cáncer cérvico-uterino. Resulta que acude ante la empresa aseguradora con la cual había contratado este seguro de vida individual y resulta que la empresa aseguradora se niega. Se niega básicamente porque dice que ese cáncer en el seguro adicional, ahí se establece para infarto, que había contratado, eso era el alegato de la señora, y cáncer en mujeres. Ella le detectan es cáncer cérvico-uterino. Entonces, el argumento de la empresa aseguradora es no se ubica en ese supuesto y la cobertura de ese seguro adicional no existe. No abarca, está excluido expresamente esa enfermedad. Como no logra, lo que hace es interpone un juicio oral mercantil donde básicamente reclama cuatro aspectos. Primero dice pues un cumplimiento forzoso del contrato. Una segunda cuestión sería la responsabilidad civil, indemnización. Una tercera, daño moral. Y la cuarta es daño punitivo. En la empresa de nueva cuenta, esta empresa aseguradora, pues niega los hechos y argumentando de nuevo que no existe tal cobertura de ese seguro adicional por esa enfermedad. Incluso alega que le entregó las condiciones, que ese es un aspecto muy importante que señala esta señora, donde dice es que no me entregaron las condiciones generales del contrato. Ella afirma que sí, incluso es la excepción de la empresa aseguradora. No las exhibe, solo lo alega. Dictan una primera sentencia y en esa sentencia, si bien es cierto que condenan a los dos primeros reclamos, que es el cumplimiento del contrato y el tema de la responsabilidad civil, no condenan ni a daño moral ni a daño punitivo. Se va al amparo. En el amparo, entre otras cosas, también hace valer esto y aduce esto debe ser bajo la perspectiva de género y también bajo el derecho de justa indemnización. Lo cierto es que en cuanto a ese aspecto, el tribunal colegiado no le concede el amparo y ella se va, entonces interpone recurso de revisión y así es como llega a la Corte. La Corte hace un pronunciamiento alrededor de cuatro aspectos. Y el primero es derecho a la justa indemnización y la procedencia del daño moral. Un segundo aspecto es la obligación de juzgar con perspectiva de género. Un tercero sería el derecho de los consumidores en los servicios de aseguranza. Y el cuarto sería la procedencia del daño punitivo. Hasta ahí la dejo. Hasta ahí, Alma, porque, pues fíjate,
con eso tenemos para varios programas. Con eso tenemos hasta para varios programas, ¿verdad? Irlanda, Ábalos. A ver, el tema del derecho a la justa indemnización en un país como México, donde la gente está expuesta a tantos riesgos, pero riesgos de toda naturaleza, bueno, riesgos por fenómenos climáticos, riesgos circulando en un vehículo, riesgos estando en la vía pública, riesgos estando en tu casa, riesgos por todos lados. Creo que México simboliza como pocos países esta idea de algún sociólogo alemán que hablaba en los años 80 del siglo pasado de la sociedad del riesgo. ¿Debería el derecho de tener la forma de responder, de dar algún remedio, de intentar paliar el sufrimiento que sufren, el sufrimiento que padecen, perdón, millones de personas alrededor del mundo? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. La verdad es que es un tema muy, muy interesante el de derecho de daños. Y en un inicio hablar de reparar y particularmente reparación integral era algo que no estaba previsto en la Constitución propiamente, ¿no? Y que se dejaba a la materia civil, regulado en los códigos civiles. Básicamente derivaba de la teoría de obligaciones, que es que cuando una persona se obliga, está obligada a cumplir con eso que pactó. Y también incluso como parte de la teoría de obligaciones está la parte de evitar generarle un daño a terceros de manera injustificada, ¿no? Ahí es donde viene lo extracontractual. Exactamente, que eso es lo que es muy interesante en términos de reparación. Decía que no estaba previsto inicialmente el concepto de reparación integral hasta que en el año 2000 viene una primera reforma a la Constitución en donde en el artículo 20 se habla del derecho a la reparación para la víctima del delito. No era propiamente una reparación por violaciones a derechos humanos, pero sí en materia penal, y es la primera vez que vemos ese concepto en la Constitución. Después viene una importantísima reforma, de la que hemos hablado mucho en distintos espacios, ¿no? Que es la reforma de 2011, en donde se incorpora por primera vez la reparación para violaciones a derechos humanos en el artículo primero constitucional, como parte de las obligaciones que tiene el Estado frente a estas violaciones a derechos humanos. Entonces, a partir de ahí se ha generado una doctrina jurisprudencial muy interesante sobre los alcances de la reparación integral, en donde se ha traído también todo el desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Corte Interamericana, de qué implica, qué medidas abarca la reparación integral, y que son básicamente compensación, satisfacción, no repetición, medidas de rehabilitación, restitución. Y todo esto fue utilizado para también analizar el concepto de justa indemnización al que se refería Alma anteriormente, ¿no? Este concepto de justa indemnización que estaba regulado como indemnización, ¿no?, en los códigos civiles, pues se ve permeado por toda esta interpretación de los alcances constitucionales y convencionales de la reparación. Y ante el hecho de que se genere un daño, entonces surge la obligación de repararlo. Esa es la premisa básica. De ahí tenemos que en materia civil existen dos tipos de responsabilidades. Por un lado, la responsabilidad contractual y por otro, la extracontractual. La contractual es aquella en la que el vínculo jurídico nace de un acuerdo de voluntades que firman las partes y pues con ese acuerdo de voluntades están obligadas a cumplirlo. Si no lo cumplen, entonces por una acción o una omisión, ¿no?, que no lo cumplen, de ahí viene entonces el deber de reparar a la otra parte. Y después viene esta responsabilidad extracontractual, que es la verdad muy interesante porque en principio pareciera más fácil entender la responsabilidad contractual, ¿no?, por el acuerdo de voluntades. Esta extracontractual viene de cuando se desconoce el deber de cuidado genérico que tienen todas las personas de no generarle estos daños a terceros. Esto puede ser por negligencia, por culpa, por dolo. Si es en esos supuestos de negligencia, culpa o dolo, esa responsabilidad extracontractual va a ser considerada como responsabilidad subjetiva. Y puede ser también esa responsabilidad objetiva, que es cuando se utilizan algunos objetos peligrosos en sí mismos. Ya sea que eres propietario de ese bien o que lo estás utilizando, tú asumes que puedes generar ese daño o que hay una posibilidad, es potencial el daño, derivado de que el objeto es peligroso, ¿no? Entonces ahí vemos los distintos tipos de responsabilidades que pueden generarse
y que con base en eso pues es muy importante atender a este concepto de justa indemnización que abarca tomar en cuenta todo este desarrollo jurisprudencial. Ahora, en esa tesitura, Irlanda, ya podemos hoy afirmar con fundamento, te pregunto, que es una rama del ordenamiento jurídico mexicano constitucionalizada, Sí, ya no es derecho civil. exacto. No, O, ya o no. mejor dicho, perdón, no es solamente derecho civil. Ya no es solo derecho civil. Y de hecho es muy interesante cómo esta reforma de 2011, ¿no? Y particularmente en el tema de reparaciones, impacta en todas las materias. Empieza a impactar en materia civil, también en materia penal, en materia laboral, en materia administrativa, ¿no? Lo que se entiende por una indemnización, ¿no? Ahora tiene que verse bajo esta óptica de justa indemnización, que es básicamente lograr esta reparación integral. Alma Rubí, regreso contigo. ¿Qué tanto impacta en el desarrollo argumentativo de la sentencia la especificidad de que sea cáncer cérvico-uterino? Porque es una dolencia, pues aquí sí propia y exclusiva de las mujeres. Esto abre la posibilidad de análisis con perspectiva de género. ¿Va por ahí? Sí, sin duda. Como ya lo mencionaba, Irlanda, efectivamente esto trae un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque atraviesa todas las relaciones que se rigen por el derecho. Efectivamente, aun cuando nace originalmente en penal, en administrativo, en realidad se empezaron a presentar una serie de casos, en particular civil, que Irlanda aquí es experta en el tema, y en lo laboral, que es un tema en el cual donde yo he tenido un poco más de incursión, y empieza a abrir, pero es algo totalmente novedoso. ¿Por qué se habla de la perspectiva de género? Aquí la Suprema Corte de Justicia aprovecha una vez más para visibilizar la importancia de los elementos que hay que tomar en cuenta al juzgar con perspectiva de género. Hace otra vez el recuento de cómo en la Constitución, ya está el primero y el cuarto constitucional de la igualdad de género, insiste, no hay que soslayar que además la igualdad de género está en los ordenamientos internacionales. Se aborda 5 en específico, los 2 pactos internacionales, que es el de derechos civiles y políticos, el de económicos, sociales y culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las 2 convenciones particulares en el torno a la mujer, que es, por sus siglas en inglés, la CEDAW, que es el combate a la discriminación de la mujer, y la Convención Belén do Pará, que es contra la violencia de la mujer. Y dice, bueno, esta postura que trata de apuntalar el tema de la protección de los derechos humanos de las mujeres deriva porque se pone de manifiesto, le llama es algo, una situación muy evidente que en el orden social el género determina de manera preponderante la subordinación de las mujeres frente a los hombres. Y esto es estructural. Y por lo tanto se trata, esta subordinación estructural pues trae como consecuencia el goce y el ejercicio o no de los derechos y en particular de las mujeres. O sea, destaca aquí esa homogeneidad que dice es lo mismo que seas hombre o mujer. No, también impacta. Y entonces ya entra y dice, bueno, y en el caso concreto, ¿cómo impacta? También hace la referencia a los elementos que está tratando siempre de visibilizar la Corte en los últimos 10 años. Yo mencionaría no más de 15, si la obligación de juzgar con perspectiva de género, porque dice hay que tener sensibilidad. Un aspecto muy importante para evitar esta discriminación cuando adviertas que hay la desigualdad, las desventajas, la discriminación, siempre tienes que estar viéndolo porque al juzgar con perspectiva de género le permite a la persona que juzga una mayor comprensión. Y ahí destaca incluso el contexto, dice, es básico. El contexto ya sea objetivo o subjetivo. Y dice, el objetivo pues es la opresión que sufren las niñas, adolescentes y mujeres y el subjetivo va a ser ya en el ámbito particular de cada relación o de cada situación concreta que está planteando la persona que se dice vulnerada a sus derechos. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó con el tribunal colegiado que no atendió? ¿Qué aspectos, qué contexto debió de haber atendido y que la colocaban a esta señora en una situación de vulnerabilidad? Y menciona esencialmente 3. Dice, primero hay una actuación de mala fe. ¿Por qué? Porque aun cuando se niega
a pagar la suma asegurada, lo cierto y se refugia en una excepción de que sí le entregó esas condiciones generales del contrato, lo cierto es que nunca se las entrega. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Además, dice, es lógico considerar que si ese seguro adicional decía cáncer en mujeres, pues el cáncer cervicouterino, pues necesariamente lo sufrimos las mujeres y se ubica en ese, es un derecho legítimo y dice, bueno, pues no lo hace. Y además, conforme a su normatividad, un poco este deber jurídico estaba obligado. Hay una serie de leyes, ahí le invoca la ley de seguros, la ley de los usuarios, o sea, menciona varias y dice, tú estabas obligada. Y una tercera cuestión es, dice, no solamente estás obligada a decirle el monto de la cobertura del seguro, sino además estás obligada a, como empresa aseguradora, a decirle cuáles son las excepciones. Sobre todo, subraya el proyecto, tienes que decirle cuáles son esas excepciones que no abarcan esa cobertura. Y ahí tiene que ver, dice, además le causas un aspecto que no toma en cuenta otra vez el tribunal colegiado ni el juzgado de origen, que hay una afectación, con todo esto acudir a las revisiones médicas, hay una afectación al derecho a la intimidad. Es que hay una particularidad, creo recordar en la sentencia Alma, que es que la empresa aseguradora le niega la posibilidad de que, o sea, no acepta la cobertura para el pago de los gastos que esta mujer tendrá que erogar en función de la dolencia que tiene, pero de todas formas le manda a hacer análisis. Sí, ese es un aspecto que permea en toda la sentencia Está raro y eso, ¿no? O dice, sea, como... ¿cuál fue mi afectación a la intimidad? Se vuelve a retomar en los daños punitivos, dice, bueno, ¿cuál es mi afectación? No solamente tuve que acudir ante la compañía aseguradora, sino que además ella contrata a un despacho de abogados y además todo esto obviamente dice, pues causa una vergüenza porque es una exposición de una parte íntima mía. Sí. Y por lo tanto, pues hay una afectación, lo que igual se traduce en daño moral y que la Corte Interamericana lo ha denominado como daño inmaterial. Oye, y que por cierto, en el contexto, decías al principio, donde ella incluso está buscando un embarazo, que todavía... Y también lo señala como son aspectos que va desagregando la sentencia de decir, oye, hay todo esto, decir que no hay una afectación psicológica a la trabajadora y por lo tanto presumir, porque en estos temas de daño moral le puede haber una prueba indirecta, sería lo ideal. Sí. Pero la Corte aquí establece, no, también puede haber una prueba indiciaria, que eso es bien interesante y es un giro que le da. Y entonces, si yo pruebo que hay me ubico, dice, en esta parte del evento lesivo y el carácter de la persona que está alegando esta cuestión, dice, se revierte la carga de la prueba. Y entonces es la empresa aseguradora la que tiene que demostrar que no hubo esos daños. Oye, que por cierto, a mí me da la impresión, y un poco la sentencia atiende un poco a esa apertura del debate sobre esto. Es decir, ¿se puede presumir el daño moral o se tiene que probar? Y si se tiene que probar, ¿con qué alcance se tiene que probar? Entonces, en esa parte, Irlanda, te pregunto y te planteo, ayúdanos a entender qué dice la sentencia. Asume que hay daño moral y luego el tema que ahorita Alma planteaba, que a mí me parece que en la práctica seguimos necesitando contar con buenas definiciones jurisprudenciales sobre distribución de cargas probatorias en litigio en derecho de daños. No es un tema menor. Cuéntanos, ¿cómo lo aborda en este pronunciamiento la Corte? La verdad que es muy interesante el tema de daño moral y que ya lo señalaba Alma, que la Corte Interamericana le denomina daño inmaterial, porque finalmente el daño moral lo que busca atender y reparar, ¿no? Es aquellas afectaciones a los sentimientos, a estas cuestiones que no se ven, ¿no? Que tienen que ver más con un aspecto espiritual incluso de las personas y que por ende es difícil incluso cuantificarlas. Entonces ahí viene una primera parte, antes de la dificultad de la cuantificación, la primera parte es, ¿se acredita o no ese daño? ¿No? ¿Cómo saber si se acredita ya tienes un objeto de análisis, de discusión y hasta te diría de argumentación, ¿verdad? Claro, amplísimo, porque en principio
cualquier tipo de daño se tiene que probar. Y sabemos que en materia civil la regla probatoria es que quien afirma está obligado a probar. Entonces, en esa lógica, la persona que se dice afectada tendría que presentar las pruebas para acreditarlo. Generalmente, en estos asuntos de daño moral, lo que se presenta son pruebas de dictámenes psicológicos, psiquiátricos para evidenciar ese daño. Lo que dice aquí la sentencia, y que ya se había dicho en algunos otros precedentes, ¿no? Se retoma, es que en principio se tienen que presentar esas pruebas para acreditar el daño moral, pero que hay excepciones y que en algunos supuestos se puede presumir el daño, particularmente cuando afecta a la psique. Entonces, el argumento de la señora desde un inicio era, está acreditado el daño moral porque afectó a mi psique, y ahí es donde se hace la interpretación sobre si el derecho a la intimidad entra como parte, o una afectación al derecho a la intimidad entraría como parte de la psique, y por eso se podría o no presumir. Y en este caso se llega a la conclusión de que sí, que con base en un análisis con perspectiva de género, el tribunal colegiado, atendiendo a todas las situaciones y el contexto específico en el que se encontraba la señora, tenía que llegar a esa conclusión. ¿Qué es lo que dice la sentencia? Bueno, el colegiado debió advertir primero que el cáncer cervicouterino genera por sí mismo, la noticia de tener cáncer, genera por sí mismo una pues afectación a las emociones, ¿no? Oye, porque estaba leyendo que es la primera o segunda Segunda. modalidad de cáncer Ujú. que más mortalidad supone para mujeres en México. Exacto. Este dato Sí. Es muy fuerte es terrible. porque Sí. no nada más se trata de una afectación entonces a la salud, sino la potencial muerte que podría ocurrir. Entonces, esa es la primera cuestión, que por sí misma genera esa afectación, que claro, no le es atribuible a la aseguradora esa afectación, pero que genera una afectación a la persona. Después viene otro momento en donde la señora acude con la aseguradora a decirle, oye, estaba contemplado este beneficio que hablaba de cáncer de mujeres, el cáncer cervicouterino, como le decía Alma, solo pues le puede dar a las mujeres o a quienes tienen el aparato reproductor femenino, entonces asumo que el cáncer cervicouterino está contemplado. Y aquí viene también un elemento muy importante, que es que la aseguradora, cuando le da la póliza a la señora del seguro de vida individual, con esta cuestión adicional del cáncer de mujeres, no le da las condiciones generales del contrato. En las condiciones generales del contrato lo que se hace es excluir aquellas cuestiones que no están amparadas por los contratos. Entonces, aquí viene este argumento de la aseguradora de ese cáncer en particular estaba excluido en las condiciones generales del contrato. Nada más que la señora nunca tuvo posibilidad de saberlo porque nunca se le entregaron las condiciones generales del contrato. Eso queda probado, ¿verdad? Eso queda Sí, eso queda. establecido. Ahí no hay duda del elemento fáctico en cuanto a que no se le entregaron a la señora las condiciones generales. Sí, no, eso queda perfectamente probado ante la autoridad judicial de origen. De hecho, la aseguradora, como parte de sus excepciones, dijo, sí se las entregué, pero tampoco las exhibió al juicio. Y entonces eso es algo que también valora la autoridad judicial para decir, no, nunca se las entregaste, ¿no? Incluso dice, por eso se configura el hecho ilícito, porque tú basaste tu excepción precisamente en eso y nunca exhibiste ninguna prueba. Y más adelante dice, incluso debes de recabar la firma, demostrar que efectivamente le hiciste el conocimiento, ya sea, firma autógrafa Sí, algún ahora, envío por vía digital. Ahora ya claro, se usa mucho que te lo envían digital. Dice, digitalmente. pero no hay tal constancia. Sí. Cuando era el centro de la defensa de la empresa Ahora, aseguradora. el hecho de plantear una presunción de daño moral no es poco. Lo traigo a colación porque la sentencia dialoga mucho con precedentes, va hilando sobre diversos casos anteriores, y en algunos de ellos se decía, por ejemplo, se presume el daño moral cuando se muere un hijo. Pero, o sea, presunción, pues prácticamente equivale a relevo de prueba, equivale a oscilación de cargas probatorias, pues no es un tema menor tampoco. Sí, no. No, acá el tema justo y lo interesante también es que lo que se afecta es la intimidad, que es uno de los derechos como más privados que tienen las personas, ¿no? Son aspectos de tu vida privada que quieres mantener ajenos a cualquier conocimiento de las personas. Y lo que sucedió en este caso en particular es que la aseguradora no solo le niega
con base en la supuesta exclusión que estaba en las condiciones generales, sino que además la hace pasar después por esta serie de exámenes ante la propia aseguradora que parecen ilógicos, porque si la propia aseguradora decía que estaban excluidos de las Entonces, condiciones generales, ¿para qué te Sí. mando a hacer estas evaluaciones que no van a llevar a nada? Porque no va Ahí a ser notoriamente ya improcedente. incluso se observaría una actitud de mala fe. Y la Suprema Corte pues dice incluso cuando, como dicen, en el arranque de la sentencia dice, yo ya sé que hay precedentes donde se abordó el tema de la justa indemnización. Hay precedentes donde se ha abordado los requisitos tanto de daño moral como de daño punitivo. Y también, por supuesto, el tema de la obligación de juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, dice, este es un caso muy particular porque nos da la posibilidad de todos estos temas abordarlos de manera integral y además a la luz de las empresas aseguradoras, Sí. que conforme a los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de la naturaleza y el concepto del tema de reparar, dice, oye, es que ellos juegan, es el tema de la salud y entonces tienes que proteger ese deber jurídico. Pero por eso la Corte, y yo creo que no solo porque lo diga, sino porque la sentencia en sí misma es muy relevante, porque efectivamente integra todos estos elementos. En este caso, lamentablemente se dan todos los elementos, ¿verdad? Y permite dar, que yo creo que es una resolución que va a dar para mucho, porque es como un punto de partida esto de la presunción, como que los seguros habían sido un tanto medio dejados intocados. Pareciera que en este caso, un reclamo que se nos hace siempre al Poder Judicial, es decir, deja de pensar que la discriminación está en otro país, deja de pensar que la discriminación está en otros poderes locales, deja de pensar que la discriminación está en otras familias, en otras instituciones. No, en cada caso que tú analizas, advierte, ponte esos lentes morados, como se le denomina en la doctrina, porque si no, al juzgar con perspectiva de género y no atender a todo este contexto, a esta afectación a la intimidad, a estos excesos por parte de las empresas aseguradoras, pues en realidad no hay acceso a la justicia. Por eso es tan importante estar remarcando ese contexto de la afectación a la intimidad, de la mala fe, del pago adicional que tuvo que hacer para contratar a un abogado, para llevar a Los juicio, análisis, para los estudios. los Incluso estudios. originalmente si le negó la suma asegurada, pues Entonces, ¿para necesariamente qué? tuvo. Claro, no te cubro esto. Bueno, pues ya lo vamos a discutir, lo vamos a pleitear incluso, pero ya los análisis, los estudios completados, ¿para qué? Y los tuve que pagar además de mi bolsa originalmente cuando tú necesariamente deberías de haber respondido de eso. Esa es la finalidad del seguro que se contrata, ¿no? Para eso existen las empresas seguras. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando del amparo directo en revisión 4306/2020 con nuestras invitadas, temas de daño moral, de daños punitivos y la responsabilidad que tienen las empresas aseguradoras. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos platicando con nuestras invitadas del amparo directo en revisión 4306/2020. Regreso contigo, Irlanda, porque hay una parte, nos decía Alma en este recuento de casi el índice de la sentencia, que me parece importante destacar, que es la naturaleza del sujeto obligado por el contrato seguro, las aseguradoras. Las aseguradoras como empresas que pertenecen al sector financiero, dice la sentencia. Y te añado otro elemento que, para que de una vez nos ayudes a entenderlo, porque está igualmente expuesto por la Suprema Corte en esta importante resolución. El hecho que se manejen mucho por contratos de adhesión, que también por ahí hubo una omisión de la empresa aseguradora. Cuéntanos esta parte. Sí, aquí entra también un derecho humano muy interesante, que es el derecho de los consumidores, que está o deriva del artículo 28 constitucional. Y justamente lo que hace la sentencia es advertir que las aseguradoras, al momento de celebrar estos contratos, en principio podríamos pensar que un contrato pues, es un acuerdo de voluntades en el que las partes están en igualdad de circunstancias. Solo que en este tipo de casos, las aseguradoras realmente pues se genera más bien como una situación de asimetría entre las partes.
¿Por qué? Porque las aseguradoras tienen todo el conocimiento especializado sobre los seguros, sobre lo que implica, sobre lo que abarcan las obligaciones. Y por otro lado tenemos a la persona que lo contrata, que muchas veces no tiene el conocimiento ni siquiera de cuál es el seguro que más requiere para su caso particular. Entonces, ahí se advierte esa asimetría y es por eso que es muy relevante este derecho de los consumidores en el sector de los servicios financieros. ¿Qué es lo que pasa aquí o por qué también se vulnera este derecho? Porque las aseguradoras están obligadas, conforme a la Ley de Contrato de Seguros y conforme a otras legislaciones, a, por un lado, al momento de dar la póliza, dar a conocer las condiciones generales del contrato y particularmente, sobre todo, esto es lo más relevante, las exclusiones que pueden existir. Esa es parte de una obligación que tienen legal las aseguradoras para con eso tratar de solventar un poco esta asimetría y que en un eventual litigio pues quede muy claro hasta dónde sí estaban obligadas y hasta dónde no. La otra parte tiene que tener conocimiento de qué cuestiones sí abarcaba esa cobertura y qué cuestiones quedaban fuera. Lo que también se establece en las legislaciones es que las aseguradoras tienen una obligación de publicar estas condiciones generales ante la Conducef, que es el organismo especializado en el sector financiero también para estas cuestiones. En este caso no estaban ni publicadas esas condiciones generales ni se le dieron a la señora. Entonces ahí vemos como claramente esta vulneración a este derecho. Y con el tema de los contratos de adhesión, pues justo es porque los contratos básicamente ya están elaborados y la parte se adhiere a esa reglamentación. Ahí como ¿no? que la igualdad de las partes y la autonomía de la voluntad tampoco es muy perfecta, ¿no? Exacto. Claro que no. Por eso la Corte destaca que es un contrapeso y va haciendo como un parangón. Dice, a ver, las empresas están organizadas, tienen como sistemas ya muy previstos. En cambio, la persona que llega a contratar, más bien es basado en su propia experiencia, que es poca, en la especialidad en general. Dice, muy y en poca. general actúa por un impulso, que no necesariamente tiene que ser como muy asertivo, pero bueno, esas son las diferencias entre uno y otro. La otra tiene una estructura organizacional. Bueno, ¿no? y sabe pues se dedica a eso. Sí. Exacto. Mira, hay una parte de la sentencia, Alma, me interesa mucho esto también comentarlo, en donde la Corte recuerda una disposición de la ley del contrato seguro que dice algo tan básico como que los contratos tienen que estar expuestos en letra legible, en un lenguaje comprensible, etcétera, porque de repente te ponen unas clausulitas hasta con una letra diminuta, dice uno, híjole, no alcanzo a leer. Y ahí también se destaca cómo este tema de la protección y organización de los consumidores en realidad no es nuevo. La reforma fue desde 1983. Fíjate. Eso ya te habla de que desde... 40 años. Sí, es mucho, es mucho. Pero, Y se agregó en el papel del Estado, dice, bueno, ahí se introduce ese tema, protección y organización de los consumidores. oye, ¿y qué te dice que este tipo de casos sigan llegando incluso al Tribunal Constitucional? Que Pues el gran abuso. todavía, entonces estamos mal ahí. Ese ahora. deber genérico que está obligado a cumplir por la función que desempeñan las empresas aseguradoras, pues se ve que es, no sé si cotidianamente, pero sí de una manera más o menos reiterada el incumplimiento, el abuso de este tipo de aseguranzas, ¿no? Bueno, ahí hay un tema. Ahora, en esta lógica, Irlanda, regreso contigo, porque me pareció muy llamativo y de hecho me gustó mucho que en la sentencia lo avanzaba Alma, creo recordar, se cita un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Chile, en el cual la Corte Interamericana le dice al Estado chileno, a ver, tú puedes naturalmente regular la prestación de servicios en materia de salud a cargo de particulares. No es un monopolio, no hay una única forma de organizarlo. La medicina privada, pues yo creo que en todos los países, ¿verdad? Y ya será el usuario el que decida, el que defina. Pero aquí viene el recordatorio interesante que luego la Corte Mexicana usa para argumentar en este caso. Tienes un deber de diligencia en la supervisión y efectiva regulación de entes privados que tienen que ver con la satisfacción y garantía efectiva del derecho a la salud. Eso incluye aseguradoras, no solamente hospitales, porque uno podría decir, hospitales, ambulancias, servicios médicos, pero también seguros.
Cuéntanos esa parte. Sí, es muy interesante porque, claro, la protección del derecho a la salud y su garantía, ¿no? Efectivo cumplimiento está a cargo del Estado, en principio. Eso no quiere decir que todos los servicios médicos se tengan que proporcionar solo por el Estado, los pueden proporcionar también los particulares, tanto en hospitales, ¿no? Vemos hospitales públicos, privados, como con el tema de las aseguradoras, en el tema de gastos médicos sobre todo. Aquí no se trataba propiamente de un seguro de gastos médicos, era un seguro de vida individual. Pero lo relevante es que la propia ley permite eso a las aseguradoras, dar estos beneficios adicionales, pactarlos para que hacer sus productos más atractivos a las personas. Entonces, este beneficio adicional era propiamente un seguro de gastos médicos para casos de infarto o cáncer de mujeres. De esa manera es que estaba de por medio la protección del derecho a la salud y que viene esta obligación reforzada de las autoridades jurisdiccionales al momento de revisar el incumplimiento por parte de las aseguradoras y esta vulneración al derecho a la salud, que eso también es muy relevante y por eso es que se retoma este precedente para abordarlo. Ahí, Alma, te lo planteo incluso como experta que eres en derecho laboral. No sé, ¿no observas una proyección horizontal de los derechos humanos? Es decir, ya no esta lógica, pues un tanto, bueno, previa a la reforma de 2011, una lógica con la que nos formamos muchos abogados y abogadas de este país, en donde parecería que la relación de derecho humano, anteriormente llamada garantía individual, era entre particular y autoridad. Pero aquí la Corte Mexicana nos está diciendo entre particulares también. Las amplía, incluso digo, retomando el tema laboral, en los asuntos colectivos que estamos resolviendo ahorita, que se están presentando mucho de titularidad o los derechos de los sindicatos minoritarios, ahí se está abordando esta reparación integral del daño, que es a partir de la reforma del 2011, ¿no? Que decíamos ese cambio de cultura porque todo mundo se puede, hay límites, como también en la propia sentencia se marca, ¿no? Pero, sin embargo, es un gran avance, sobre todo en materias que casi no se veía, como es la laboral y la civil. Y la También no civil, era la y la excepción, civil. porque la base es la teoría de obligaciones, es estricto derecho. Y la autonomía de la voluntad. O sea, yo aquí veo en esta, llamémosla así, eficacia horizontal de los derechos fundamentales, en la proyección en las relaciones laborales, temas de acoso en la fuente de trabajo, temas de derecho a la intimidad también, en fin. La sentencia retoma y dice qué es el derecho a la intimidad o la vida privada. Y dice, bueno, el derecho a la intimidad es elementos como muy personales o de tu vida y también de tu entorno familiar y que por lo tanto los otros están alejados de ese conocimiento, ¿verdad? Eso yo lo decido, esa vida íntima donde se protege un núcleo esencial que es con mayor celo, con más fuerza y dice es la intimidad. Y yo creo que ahí, Alma, se configura también en parte este nuevo paradigma. Es decir, el nuevo paradigma de 2011 no se agota con la reforma constitucional, sino que también este tipo de pronunciamientos le dan vida, Por lo supuesto. hacen real. Incluso el tema de que aborde el concepto de víctimas, eso antes se pensaba que solamente era para penal. Y Correcto. si bien es cierto que hace una distinción de decir, a ver, no hay que confundir con ciertos derechos en la Ley General de Víctimas, en realidad esta Ley General de Víctimas, si bien es cierto que está pensada en materia penal, en realidad da para mucho, incluyendo la materia laboral que la hemos utilizado nosotros, ¿verdad? Porque retoma lo que en esta sentencia también se habla. Esta reparación integral de los derechos humanos aborda sobre rehabilitación, restitución, no repetición e indemnización. Entonces, eso también lo retoma la Ley General de Víctimas. Habrá modalidades, habrá límites, como lo marca la propia sentencia, para las otras materias incluso, pero es un gran salto. Es un gran salto, coincido, sin duda alguna. Irlanda, a ver, un gran tema en donde yo también pienso que en general en derecho de daños, pero en esto que te quiero plantear, hay grandes áreas de oportunidad en México, es daños punitivos. Daños punitivos que llegó con un caso de hace ya más de una década y que hay varios precedentes, están incluso relatados, algunos recientes en la sentencia, pero en el cual todavía siento que no le hemos dado. A ver, primero cuéntanos de qué hablamos cuando hablamos de daños punitivos.
Sí, que aquí justamente en nuestro país el tema de daños punitivos es muy interesante porque deriva justamente de esta interpretación que se hizo en este asunto Amparo Directo 30 de 2013. Desde ahí viene el desarrollo propiamente de la posibilidad de establecer esta condena adicional a el daño moral. ¿Qué son los daños punitivos? Esta es una figura que inicialmente se desarrolla en Estados Unidos de América y que tiene como finalidad establecer una sanción a quien comete una conducta lesiva que es de gran magnitud y que lo que se busca es generar una cultura de la responsabilidad, evitar que este tipo de acciones vuelvan a ocurrir y evitar también el enriquecimiento ilícito de quien cometió esa lesión, ese daño, porque ahí viene una parte en donde sobre todo las empresas pueden hacer como una especie de análisis de costos que le genera algo, ¿no? El Y famoso entonces, precedente de Ford Pinto, ¿no? El caso del Ford Pinto, ese litigio famoso de la jurisdicción americana donde la empresa automovilística había hecho ese cálculo. ujú, ¿Cuánto cuesta, a cuánto van a condenar por cada persona fallecida? Bueno, van a fallecer y ellos hicieron su cálculo y dicen, bueno, nos cuesta tanto, lo podemos asumir, es más exacto. barato. Exacto, y que es sumamente grave permitir eso en las sociedades, ¿no? Que se puedan hacer ese tipo de cálculos y que lleven a no cumplir con tus deberes de diligencia y a justamente evitar muertes en las personas, daños en su salud, en su integridad física. Y entonces lo que se busca con esta figura de daños punitivos es establecer una sanción ejemplar para que este tipo de cuestiones no ocurran, para que se evite ese enriquecimiento ilícito, para que no exista posibilidad, no solo para esa empresa, sino para otras que estén en la misma posición, ¿no? Manda un mensaje finalmente a la sociedad de es importante la cultura de la responsabilidad, que implica que si cometes un daño, tienes el deber de reparar. Ahora, una hay varias, es un debate abierto. A ver, hay varias críticas que yo, por ejemplo, no sostengo, pero sí he leído y tenemos que atender. La primera es que tú no puedes crear daño punitivo si no tienes base legal, Ah, sí, eso es muy cierto. legislativa. Esa es una crítica muy recurrente al primer precedente. Ujú. Y luego, el hecho de que la naturaleza del derecho de daños siempre implica una mirada hacia atrás, hacia lo que ya pasó. ¿Por qué? Porque presupone la acreditación fáctica de que el daño existió. Ujú. En el daño punitivo es un mensaje hacia adelante, tú ahorita nos lo acabas de decir, es un llamado a la responsabilidad, actuar con la debida diligencia. Entonces, esto se proyecta hacia dónde? Hacia un futuro. Ujú. Pero en ese futuro el daño no ha acontecido. También es una crítica que se hace. Sí, No sé si me explico. Es sí, decir, sí. en la teoría tradicional del derecho de daños, tú volteas a ver hacia atrás. Ujú. ¿Qué daños causaste? Vamos a calcular reparación integral, todo esto que ustedes ya explicaron. En el daño punitivo no miras hacia atrás, miras hacia adelante. Ujú. Tu objeto de estudio es, no quiero que esto se vuelva a repetir, esto no puede Sí, es el volver a suceder. incentivo. Ese es el mensaje principal. Pero Aunque entonces, tendremos que ver caso por caso porque ciertamente es un tema muy delicado cuando dices, si no ha ocurrido, ¿por qué me lo estás ya proyectando? Pero o sea, también la no es sentencia que lo no, remarca. no es que no haya ocurrido nada, No, algo sí, ocurrió, claro, algo ocurrió claro. y muy Como en grave, el caso en concreto. muy grave. Bueno, la dejas en estado de indefensión, no atiendes esa vulnerabilidad cuando precisamente el objetivo de un seguro pues era para protegerme en un caso tan grave como el que estamos comentando, ¿no? Digo, cáncer Sí, y no, segunda no es que no causa de haya pasado muerte. nada, pero el problema es cómo, y se los planteo tan aterrizadamente como esto, cuantificación. Ujú. ¿Por qué? Porque en la teoría tradicional del derecho de daños, tú puedes, en función del daño que sí existió, Ujú. configurar un monto, el famoso quantum indemnizatorio. Hacia adelante nos puede. Entonces, esto ha sido objeto de análisis, incluso ha llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, en donde han dicho, a ver, una correlación razonable sería máximo de 1 a 10, porque había correlaciones entre daño patrimonial o daño Mm. físico material y daño moral con punitivo. Mm. Había sentencias que condenaban a 1 por daño patrimonial o material y 250 por daño punitivo. Entonces, parecía que no había ninguna correlación. Yo creo que viene ahí el problema. Sí, Perdón, me no, gustaría adelante. agregar solamente que si bien es cierto que la sentencia no condena, no hace una cuantificación de esos Cierto, daños cierto. y que hay quienes han señalado que lo deseable es que se abordara y se cuantificara y se estableciera algún lineamiento. También hay otras posturas que dicen,
Bueno, si por primera vez apenas se están abordando estos temas, es necesario que empiecen desde los tribunales inferiores como a repensar, a replantear, para cuando llegue a la Corte haya como más elementos, tener, pues sí, una discusión como más amplia, porque no es un tema nada fácil, ¿no? Nada Nada fácil. fácil. Así Entonces, es. de ahí la pertinencia de que sean los tribunales, el juzgado, el tribunal colegiado, que empiece pues a analizar, a proponer, y en esa proposición, bueno, ya cuando llegue a la corte ya haya un camino andado jurídicamente hablando sobre este tema que es bastante escabroso. Y tienes toda la razón en señalarlo, Alma Rubí, porque esa ha sido la práctica de otras jurisdicciones también. El derecho comparado te da toda la razón. Así tiene que ser. Ahora, yo lo que digo es, por ejemplo, alguna otra empresa del sector de seguros te podría decir, oye, espérame, nos estás mandando un mensaje a todos de que puede haber daño punitivo en el sector seguros y nosotros vamos a tener que asumir un cálculo actuarial que se va a terminar proyectando en los usuarios del sistema, necesariamente. ¿Por qué? Porque ya también en sus reservas tendrán que contemplar este tipo de pronunciamientos. Es decir, en una de esas viene una condena por daño moral, más daño punitivo. Es que es muy interesante, la verdad, y todas las críticas y todas las discusiones, y yo creo que es un tema abierto a seguir reflexionando, porque además es relativamente nuevo en Sí. nuestro país, ¿no? Ahora, se trató de hacer desde el Amparo Directo 30, que fue donde surge, se trató de desarrollar toda esta materia de daños punitivos a partir del daño moral. Entonces, en esta crítica, ¿no?, de no tiene fundamento legal, se hizo a partir de una interpretación del artículo de los códigos civiles, ¿no?, que contemplan el daño moral. En Entonces, 1916, por ejemplo, aquí exacto, en la Ciudad de en México. la Ciudad de México. Entonces, de ahí ese artículo habla de daño moral y lo que se hizo fue interpretar los alcances para poder lograr una correcta reparación al daño moral, ¿no? Eso es muy interesante porque incluso hay planteamientos de que podría o debería separarse y en algunos casos incluso decretar daños punitivos, aunque no se decrete el daño moral. Hasta el momento nuestra jurisprudencia siempre ha entendido que tiene que ir unido, ¿no? Hay un presupuesto para dictar los daños punitivos es que se haya determinado un daño moral. Eso por un lado. Por otro lado, es muy interesante también pensar, claro, es que la teoría de la reparación y de las obligaciones, ¿no?, nos lleva a pensar que ocurre el daño y justo esto que señalabas muy interesante de se voltea al pasado a ver hasta dónde llegó ese daño para poder cuantificarlo. Y acá viene un poco hacia el futuro y entonces puede venir como, ¿por qué me estás condenando de algo que ni siquiera ha pasado? Pero lo que hay que tomar en cuenta es que parte del desarrollo jurisprudencial que se ha hecho es tratar de establecer algunos lineamientos que nos lleven a considerar que en algún caso sí procede o en algún caso no. Es decir, no solo por el hecho de que proceda daño moral, necesariamente van a proceder los daños punitivos. En eso también hay precedentes de la Corte. Exacto. La Corte ha sido muy, Enfática en muy, eso. muy cuidadosa, muy responsable, diría yo. Sí. Sí, de decir, bueno, en algunos supuestos no se podrá. No va de la mano, no va de la mano. No son así que ineludible una cosa con la otra, ¿no? Porque el mensaje es que el derecho, que la justicia es útil. Sí. O sea, como que ese es un elemento No, clave y que hay que tomárselo en serio. Sí. Claro, claro. Y Sí. que además ahí hay un tema muy interesante porque lo que hay que voltear a ver es también las prácticas que han tenido con anterioridad. Muchas veces vemos y podemos decir, es que es un caso concreto en donde se cometió el daño a una persona, pero cuando volteamos a ver, resulta que hay más litigios sobre el mismo tema, ¿no? Pensemos en el caso de esta aseguradora, ¿no?, en donde lo que hizo fue no entregarle las condiciones generales del contrato, generarle una expectativa a la señora de que podía acceder a ese pago y no, después negárselo y hacerla pasar por todo un litigio. Y eso podemos pensar, bueno, lo está haciendo en lo individual a una persona, pero luego volteamos y vemos que hay otros casos idénticos en donde es un tema de práctica que se sostiene no solo en esa aseguradora, sino incluso en otras. Entonces yo lo que diría es más que el mensaje que se quiera lanzar con el tema de daños punitivos a las aseguradoras es haz un cálculo porque te puede venir un tema de daños punitivos, más bien es asume una actitud responsable de cultura de la legalidad en donde cumplas con lo que te marca la normativa para que evites cometer un daño y entonces tener que repararlo, ¿no? Eso sería lo ideal. Ojalá que te escuchen. Alma, nos queda un minuto de programa. Cuéntanos al final, entonces, ¿qué resuelve la Corte? Nos contaste el contexto fáctico, nos llevaste del caso cómo surge hasta el conocimiento del Tribunal Constitucional.
Cuéntanos el final. Esencialmente retoma el reclamo y dice, bueno, sí procede el pago de daño moral, está demostrado de manera presuntiva, también procede el daño punitivo, habrá que pronunciarse el tribunal colegiado sobre hasta dónde asciende y la obligación de juzgar con perspectiva de género. Entonces, Esencialmente, termina para la persona quejosa recurrente, termina bien, digamos, Claro. hasta en la parte que corresponde a la competencia de la Suprema Corte. ahora, aquí no hay que perder de vista que como algún día lo señalaba la ministra Ríos Farjat, que este tipo de resoluciones también es un poco producto de lo que la sociedad exige, lo que la sociedad plantea, porque estos temas que se están abordando ahorita los planteó esta señora. Y dio la batalla. Y dio la batalla, fue consistente. Le decían no, o sea, ante el juzgado le dijeron que no, ante el colegiado le dijeron que no, y vino hasta acá. No es tan fácil mantener fácil. ese sistema. Y bueno, lo que podríamos decir es, somos producto, esta resolución es producto de esa demanda, de esa exigencia de la sociedad, y bueno, ahí está el resultado. Enhorabuena por ello. Alma Rubí Villarreal, Irlanda Denise Ábalos Núñez, gracias a ambas por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual se analizan los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.